Tómate un café conmigo, hoy pretendo ser tu amigo. Déjame entrar en tu casa, es todo lo que te pido. Un café con Pinelli. Déjame entrar en tu casa, es todo lo que te pido. Tómate un café conmigo, hoy pretendo ser tu amigo. Déjame entrar en tu casa, es todo lo que te pido. Un café con Pinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenido a un Café con Pinelli. Hoy vamos a hacer un programa recordando una de las grandes tragedias del pueblo cubano, los éxodos masivos de Cuba. Aquella vez pues, fue un programa súper interesante. Estuvimos con nosotros Alberto Müller, un especialista y un hombre de la máquina que ha dedicado su vida al trabajo sobre la cultura y la política cubana. Y también tuvimos en aquella ocasión, al otro día, primero él nos habló de todas las etapas del éxodo cubano y al otro día tuvimos testigos de esos éxodos, hasta del último, de esa gente que vinieron y le dijeron los balseros de a pie que atravesaron la selva desde Centroamérica, vinieron a pie desde Colombia, de Venezuela, toda esa hazaña maravillosa. Así que pónganse cómodos y que disfruten este programa, que aunque triste, también es una de las hazañas que hemos hecho los cubanos con tal de vivir en libertad. Tómate un café conmigo, hoy pretendo ser tu amigo. Déjame entrar en tu casa, es todo lo que te pido. Un café con Pinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un Café con Pinelli. Cumpliendo una máxima del programa que siempre decimos que este programa lo hacen ustedes con sus peticiones. En múltiples ocasiones nos han pedido que hablemos de los Pedro Pan, de los Marielitos, de los balseros del 94 que fueron para la Guantánamo y bueno, de todas las distintas etapas de los éxodos masivos de Cuba. Hoy lo vamos a complacer. Y yo tengo hoy la satisfacción y el honor de tener en este programa a un experto en el asunto, escritor, periodista, y que lleva muchos años tratando estos temas y con toda autoridad y con todo prestigio, mi querido y admirado amigo Alberto Müller.
bienvenido a Un Café con Pinelli. Qué bueno, Tony, estar contigo aquí en un café. Ya probé el café. Pues aquí estamos. La migración cubana es toda una historia fascinante. Sí, Porque descubre al Fidel Castro verdadero. O sea, el Claro. Fidel Castro que es capaz de sacar de la prisión presos y del manicomio loco y mandarlos en los barcos. Sí, compadre. Entonces, es una situación que además sorprende. El comunismo sorprende a Cuba. O sea, nadie esperaba que Cuba fuese comunista. Nadie esperaba que la revolución cubana girara de un día a otro como giró hacia el comunismo, porque inclusive en todos los documentos de la revolución cubana se prometía elecciones, El democracia. humanismo. Y al final Fidel dio el viraje y sorprendió a todo el mundo. Y eso es lo que produce, vamos a decir, la primera migración interesante que se produce en Cuba es con los Pedro Pan. Ajá. ¿Quiénes son los Pedro Pan? Bueno, las familias se asustan, clase media sobre todo, y clases altas se asustan con lo que se Sí, llama la porque patria ahí ellos potestad. siempre tuvieron ellos escribiendo de que no era cierto que lo quitar la patria potestad. Pero hay una cosa, cuando ya suprimen los colegios privados, los colegios religiosos, todas estas cosas, lo que queda es la educación en manos del Estado. Claro, no era cierto y sí era cierto. Ese es el problema. Porque el totalitarismo, todo el mundo pierde la patria potestad. Fíjate ahora el problema que hay reciente con los que no dejan viajar. ¿Te Ajá. das cuenta? Entonces, el totalitarismo lo decide todo. O sea, en Claro. Cuba el partido lo decide todo y Fidel lo decidía todo. No nos olvidemos de aquella frase de Fidel en el Congreso de los Intelectuales: con la revolución todo, fuera de la revolución Nada. o contra nada, Nada. y ningún derecho. Entonces, los padres, la clase media, se asustan con el comunismo y se produce Pedro Pan. Son los 14.000 entre niños y adolescentes que llegan a Miami. Llegan a Miami y la Iglesia Católica los recibe, se hacen varios campamentos y es un proceso que no fue muy masivo, pero sí fue de hondura moral. O sea, fue un proceso muy dramático. Aquí hay niños que se educaron sin los padres. Ahora, tú sabes que yo tengo varios amigos que incluso mañana yo quiero tener alguno de ellos aquí, Claro. ¿no? Para comentar el programa de hoy. Porque yo quiero que mañana, de lo que hablemos hoy aquí, mañana espero traer algunos ejemplos de las distintas etapas que tú vas a explicar hoy, Claro. ¿no? Para que nos cuenten sus experiencias, ¿no? Sí, el Y caso ahí- de Pedro Pan. sí. Pedro llamó- Pan yo creo que fue una cosa maravillosa desde el punto de vista muy dura para los muchachos, para los Muy padres, dura, para muy los dura. hijos. Fue muy dura realmente. Pero de ahí salió mucha gente buena que se encaminó muy bien. No, la mayoría de los Pedro Pan son personas de familias decentes, Claro. personas de bien, que salen de Cuba huyéndolo al comunismo. Claro. Porque es que es curioso que el comunismo, donde quiera que se instala, no nos olvidemos de, por ejemplo, Alemania. La Alemania comunista, nadie quería ir a la Alemania comunista. Los ciudadanos de la Alemania comunista huían para la Claro. Alemania democrática, para la Alemania del oeste. Entonces, con el comunismo cubano, pues igual, la gente se horroriza. ¿Pero por qué la gente se horroriza del comunismo? Bueno, porque con el comunismo lo pierdes todo. Además, tenemos el precedente de Stalin. En Rusia, Claro. hubo 12 millones de muertos. Cuando No, uno no, revisa no, las por favor. estadísticas de Stalin en Rusia, las matanzas, los campos de concentración. No, además, el por si acaso de Stalin, que no había nada, pero él decía y ya, le arrancaba la cabeza a Sansón había Balena, futuro, no creía en había nadie. futuro. No había futuro. Es más, la familia de Lenin, porque Lenin se opuso a que Stalin fuese el secretario general del partido. Ajá. Y Stalin no se lo perdonó. Y después en las memorias de Stalin, toda la familia de Lenin desapareció. Es una cosa interesantísima cuando uno estudia Claro. esa parte del proceso de Rusia. Pero bueno, en Cuba tiene similitudes. Cuando la gente ve que llegó el comunismo, bueno, llega la estampida. Claro. Y Empieza entonces la diáspora, imagínate tú. se produce todo un fenómeno de salida. Y esa presión de salida, Fidel, que obviamente no es una persona bruta, dice, bueno, pues vamos a enemigo que huye, puente de Puente de plata. Plata, claro Y que sí. Fidel inicialmente crea las condiciones y ahí se produce Camarioca. O sea, cuando viene el puerto de Camarioca, donde él le permite a algunos a ir a Cuba a recoger a sus familiares. Fue como un experimento. Camarioca fue Claro. un experimento. Sí. En Escamarioca inicialmente salen 3.000 y después salen 1.000. En total fueron 4.000 cubanos El que paso salen. de sacar a los niños con Pedro Pan, a mí me parece que fue un caso de gente que pudo prever hasta dónde era la profundidad del peligro que se corría en Cuba,
con un gobierno totalitario que le iba a menoscabar la voluntad y el derecho a opinar a la mayoría de los ciudadanos. Eso es lo que lo vio. Claro, era muy difícil que muchas madres y muchos padres se separaran de sus hijos. Era difícil, pero el temor era mayor. El temor fue El mayor. temor era mayor. Y Bien. fíjate que Pedro Páez es una operación fundamentalmente católica, Católica. que paralelamente viene con la toma de los colegios, los sacerdotes que son expulsados de Cuba. De Cuba. Entonces el terror se impregnó en toda esa familia y viene el proceso de Pedro Páez. Además, ya viene la bronca entre la Iglesia Católica y la dictadura. Y ya viene, Ella pero, fue muy pero grande, después, dejando Pedro Páez atrás, en el año 65, Fidel se percata de esa presión y se percata también, y Fidel inaugura el Puente de Plata. Bueno, ¿quieren irse? Yo les voy a facilitar la ida. Y eso representaba un ingreso. Fíjate tú que en cierto sentido, qué cosa más interesante. Para el régimen de Fidel Castro eso representaba un ingreso, porque si se iban 3.000 o 4.000, ¿te das cuenta? Se quedaban con las casas. Y eran todos oposicionistas, o sea que la oposición se debilitaba. Después viene Camarioca, que es parecido, claro, ya en Camarioca, que en unas horas, bueno, salen los 3.000 que decían. Y de ahí, en Estados Unidos en ese momento está de presidente Lyndon Johnson. Y Lyndon Johnson se le ocurre, después de esta situación, los famosos vuelos de la libertad. Claro, había una cosa, ahí estaba demasiado vigente, demasiado activo el convenio de la crisis de octubre. Claro, ahí está la crisis de octubre y está los Girón también. O sea, También. Hay todo un proceso que se une y entonces mucha gente queriendo huir de Cuba. Claro. Fidel se da cuenta de eso. Lyndon Johnson inclusive declara que este país abre los brazos a todo el cubano que quiere Por vivir en supuesto. libertad, que en eso, en sentido general, los gobiernos americanos han cumplido con ese requisito. Bueno, ahora estamos viviendo un proceso más difícil para la migración o para los inmigrantes, pero bueno, haciendo el recorrido histórico, Johnson le propone a Cuba los Los vuelos. vuelos de libertad. Y entonces, Claro, porque era un peligro que la gente viniera a eso era una pero zapajada. fíjate que en los vuelos de la libertad, que estamos hablando de 7, 8 años, Ajá. sale Un cuarto millón, ¿no? 260.000 cubanos. 260.000 cubanos. Sí, todo eso está registrado. Ajá. Claro, cuando salen 260, quedan atrás familiares que con los años venideros, pues, se fueron reclamando. claro, Sin contar los clandestinos que de primer momento empezaron las lanchas, primero los botes y los balsas y todo. claro, los vuelos de la libertad fue un fenómeno. Bueno, ahí están muchos documentales, inclusive películas sobre cómo las familias iban al aeropuerto a despedirse, a recibirlos en Miami, en fin, fue todo un proceso de años. De años. Y ese proceso, igual, Fidel lo manejó, los americanos lo manejaron por una parte para atraer a los cubanos y demostrar cómo este país le abría los brazos a la Claro. libertad. Los vuelos de la libertad, ¿hasta qué año duraron? 8 Sí, años, 8 años. Por eso salen más de 250.000 de Sí, personas. se acabó en 1973. Había empezado en 63 es que empieza Camarioca. Empieza en el 65 y termina en el 73. Ajá. Y fue muy Y ya interesante. fueron las dos administraciones. Después pues ya estaba Nixon, cuando todavía ya viene Nixon es el que lo cierra. Nixon lo cierra. Si Nixon cierra los vuelos de la libertad, en fin, consideró que el proceso era beneficioso para Fidel y lo cierra. Para el régimen. ¿Cómo se daba el asunto? La selección para los vuelos de la libertad, ¿cómo era? ¿Por un orden se hacía? ¿Cómo era? ¿No te acuerdas cómo se hacía? Los vuelos de la libertad, sí, había que hacer un trámite de sacar pasaporte, de inscribirse. La familia aquí, pues... Reclamarlo. Lo reclamaba. O sea, era todo un proceso, pero era un proceso relativamente rápido. Fíjate que en 8 años salen 250.000 personas. Claro. Estamos hablando que estaban saliendo por año 30.000. O sea que fue un proceso O sea, que no, era cualquier persona, ¿no? No había unos requisitos de nivel escolar o de trabajo. No, profesión. sí había algunos requisitos. Sí. Sí. El gobierno de Cuba, si tú estabas en edad de servicio militar, Claro. en fin, si eras profesional, te ponía sus trabas. Los vuelos de la libertad también tuvieron dificultades. No nos olvidemos que estos regímenes Ajá. siempre ponen dificultades. Sí, no, además la cosa, porque además era la rabia de que alguien se atreva a no querer vivir bajo mi mando. Claro. Sí, ahí está, ya había pasado Nixon
y había llegado Carter. Ajá. Y se produce esta situación de Mariel, de Perú, que inclusive molestó muchísimo a Fidel y de ahí viene la reacción. Otra vez Fidel aplica la estructura del Puente de Plata. Quieren irse, vamos a facilitar y por supuesto que nos deje Ahí hay una cosa que es muy curiosa, porque él exigió a Perú que le entregara a la gente que estaba dentro de la embajada. Y el embajador Y se publicó, mira las fotos ahí, aquella cosa infernal que se hizo allí. Sí. Bueno, fíjate que demolieron, tanta vergüenza les dio después que demolieron eso, porque era una imagen tan terrible. Entonces, hay una cosa que es interesante en esto, porque para el pueblo de Cuba, la impresión que se da según se publica en la noticia es de que había habido un tiroteo para entrar. Y no, la gente que entró, que la guagua que rompe la cerca, iban desarmados. Entonces, como estaba, eso hace esquina. Sí, pero sí le tiraron a la guagua. Le tiraron ellos a la guagua, los custodios. Sí, claro. Y cuando le tiran, como es una esquina, te digo, esta Quinta Avenida y está 84, bueno, no, 86, una cosa así. Cuando tira este custodio, le tira a la gente a la guagua, le da un balazo en la cabeza al otro custodio. Esa fue la versión que me hizo a mí una persona que trabajaba en la Embajada de Perú. Porque otra versión es que él mismo se da un tiro, sin querer. Pero la versión de la gente en la embajada era de que uno de los custodios, al tirarle a la gente de la guagua, que le da a uno en un pie, en una pierna, la bala le da en la cabeza a aquel que estaba también preparado ya para tirar, no llegó a tirar, creo. Sí, bueno, hay otra versión también que dos de los que iban en el vehículo iban armados. Bueno, yo te digo, Caridad Linares, te digo el nombre incluso, trabajaba en la Embajada de Perú y estaba ese día allí. Y me dijo, nosotros vimos a la gente, incluso nos mandaron a registrarlo, el embajador, para que no hubiera armas dentro de la embajada. Si había alguna arma, dio orden de entregarla y ninguno llevaba un arma. Eso dice pero ella. lo más interesante de la Embajada del Perú como fenómeno de reacción política es que yo supongo que el régimen y Fidel Castro pensaban que nada más que 100 cubanos o 50 iban a... Ese problema, ahí es y donde si está la no cosa. hacen el cierre, Sí. Cuba entera no cabe en la Embajada del Perú. Oye, él estaba convencido de que muy poca gente iba a abandonar su Claro, o proyecto. sea, Fidel siempre estaba del soca. Además, los dictadores son así. O sea, son esquizofrénicos y piensan que todo el mundo pues simpatiza con ellos. Y en ese momento ya en Cuba la oposición era realmente masiva. Media Cuba o posiblemente más de media Cuba, ahora posiblemente sea el 90%. Pero Sí. bueno, como ellos funcionan con la fuerza y con la tortura y Claro. la represión y la prisión y el fusilamiento. No, y además, date cuenta que tiene monopolio de toda la publicidad de la propaganda de Claro, Cuba. claro, pero fundamentalmente ellos se sorprenden de la reacción y toda Claro. Cuba quería llegar a la embajada. Eso fue una cosa. Y es donde él juega su ajedrez, que es ya tirar las turbas a la calle. Claro. Exacerbar la violencia. Y oye, no nos dimos cuenta en aquel momento, mucha gente, de todo lo que estaba haciendo. Después, cuando uno lo analiza fríamente al paso de los años, dice, bueno, ¿cómo sí. fue posible que la gente se Y tragara esa fíjate que píldora? en Mariel, en cuestión de horas, en cuestión de días, mejor dicho, en cuestión de días salen 125.000 cubanos. Sí, señor. Bueno, ahí el gobierno realmente actuó de una forma muy inmoral o muy amoral, ¿no? O sea, cuando empezó a llenar los barcos con expresos, con delincuentes, con gente loca, sacadas de los hospitales psiquiátricos, en fin, fue un proceso muy triste. Entre el 15 de abril y el 30 de abril, ¿no? Fue cuando ya se produce la invasión a la embajada. Sí, que fueron cuestión de 6 meses, Sí, de abril sí. a octubre. Porque después de eso ya es que organizan, que llevaban a la gente primero al círculo, lo que era el círculo militar naval, el Abreu Fontán, y ahí entonces es que la gente iba para Mariel, ¿no? Sí, bueno, salieron. El censo en Estados Unidos tiene la cifra de 126.000 Mira la foto, cubanos. ¿se ve? Mira. Ahí está. Que yo no sé si yo creo que tú no habías llegado. Después aquí en Miami, obviamente se detectaron inmediatamente los presos. Claro. Tú veías que eran personas que no se comportaban, no tenían familia, Claro. en la forma que hablaban. Y por supuesto los enfermos mentales. Enseguida se detectaron. Pero fue un proceso muy maquiavélico por parte del régimen castrista, de Fidel Castro. Porque es jugar con los seres humanos, ¿no? Coger una persona enferma y meterla en un barco para Estados Unidos, si no tiene familia en Estados Unidos, es como burlarse de la dignidad humana. Y la dignidad humana es lo primero que hay que respetar, a amigos y a enemigos.
Entonces, estos Por regímenes supuesto. no la Y ahí respetan. fueron los que, bueno, todos estos que rechazaron, que le pusieron los excluibles. Sí, ahí después hay un proceso que es cuando se crea el famoso problema en Atlanta, no sé si te acuerdas de eso, que Monseñor Román participa y es el que pacifica la prisión. Porque ahí, Ah, ¿verdad que sí? claro, ahí viene después o sea, los excluibles. Si tú por alguna razón habías cometido un delito en Cuba, en Miami, aunque fuese menor, te metían en los excluibles. Ahí empezó a engrosar esa fila Claro. de los marielitos presos y eso hasta que explotó. Y explotó en la prisión de Atlanta, ¿no? Y ahí llega Monseñor Román y pacifica aquello. Pero bueno, eso no altera ya lo que estamos hablando. O sea, Sí. por el proceso de Mariel, fíjate que seguimos sumando cifras. Salieron primero por los Pedro Claro. Pan, después Camarioca, después los vuelos de la Porque libertad. se dice que entre los 125.000 refugiados que ya vinieron por la cosa de Mariel, había entre 7.500 y 40.000 de registros criminales, de enfermos. Sí, la cifra fue alta. La cifra fue alta, ¿cómo no? La cifra fue muy alta. Es más, en cierto sentido alteró. De ahí vienen toda una serie de hechos de violencia en Miami. Sí, sí, Que efectivamente. hay sí, la violencia. hasta una película sobre eso, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, la realidad social fue así. Realmente, a partir de María fue que ya vino el acuerdo de 1984, se hace el acuerdo de la lotería de las De visas, las 20.000 visas. de las 20.000 visas, que no se ha cumplido a cabalidad, ¿no? No. Que por cierto, hay un censo de un año. Se inscribieron 540.000 cubanos. Madre querida. Medio millón para 20.000 visas. Y así debería haber sido todos los años. Lo que pasa es que en este caso hicieron el estudio estadístico. Hay un fenómeno, Tony y amigos oyentes, ¿no? Que se produce precisamente el movimiento migratorio desde que empieza con Pedro Pan, Ajá. después Camarioca, después los vuelos de la libertad. Es predominantemente joven. Joven, claro. Y después, claro, cuando vienen ya los Marielitos y viene después la otra etapa que vamos a tratar después, Sí. es todavía más joven. ¿Qué pasa en Cuba? O sea, en Cuba, como emigran los jóvenes, la población cubana empieza a A envejecer. envejecer. O sea, los jóvenes, obviamente, como lo que quieren es irse, no se casan, no hacen matrimonio, no tienen hijos. Y entonces, además, se produce menos. O sea, los jóvenes son la fuerza productiva de todo el país. Cuando tú tienes un porcentaje del país joven queriendo irse o ya se fue, se reduce la fuerza productiva, número Claro. uno. Se envejece proporcionalmente la población. La población anciana, la población mayor, es una población que necesita muchos servicios, Mucho pero produce servicio. menos. Y produce menos. Eso es Entonces, así. ¿qué está pasando en Cuba? Bueno, Cuba está envejeciendo, se está empobreciendo. O sea, son todos fenómenos que conspiran para agravar la crisis, yo diría, sistémica que produce el propio sistema comunista. Claro. Porque el sistema comunista, al no creer en la propiedad privada, en los estímulos, pues obviamente la gente empieza a producir lo mínimo para vivir. Claro. Pero si a esto Además le de eso, suma, a veces digo que hay que pensarlo 4 veces para tener un muchacho en Cuba. claro. ¿Dónde lo mete? Si la gente vive agregada a la mayoría. Claro, no, nada más hay menos matrimonio. Menos Porque matrimonio. aunque tú no quieras tener hijos, si te casas y tienes familia, bueno, a veces sale un hijo. Claro. Bien, por algunos supuesto. quieren tener hijos. Sí. Pero si el joven lo que quiere es llegar a Miami, Por bien, supuesto. y ya. está obsesionado con eso, obviamente si tiene alguna relación en Cuba, es una relación Trata de evitar eso. de entretenimiento, no, Sí, de, sí, sí, no de claro. concepción familiar. Y esto es un problema gravísimo en Cuba. Entre 20 y 34 años era hasta ese momento que ya se da, cuando se da la crisis de los balseros del 94, el maleconazo. Pero ya ahí empieza a venir gente más joven. La gente que no tiene, que ya se da cuenta de que en Cuba no tiene No, futuro. pero también Ya en Mariel también vino Mariel gente fue, joven. yo te digo porque yo estaba en Miami. Yo acababa de llegar a Miami. Yo vi Mariel y fuimos a entrevistar a algunos. Ajá. Y era mayoritariamente, o sea, el 90% o más eran gente joven. Joven. Y entonces después, cuando viene ya el fenómeno del maleconazo, que por cierto, el fenómeno del maleconazo se produce porque hay una bola de que Radio Martí estaba diciendo cosas que no es cierto. Ajá. Pero bueno, la bola es esa. Estaba diciendo que venían unos barcos de para Estados cargar Unidos a gente. recoger a todo el que quisiera. Dime. Entonces la gente para el malecón. Y empezó la gente a protestar. Y cuando vino a ver, tomaron el malecón.
y se No, y pasó produce... la cosa de los... Mira, esto es, son imágenes ese de es maleconazo. maleconazo, sí, ese es maleconazo. Y fue, ¿cómo se llama? El incidente del crimen del remolcador y todas esas cosas ahí, horrible. El remolcador es antes, o sea, el famoso crimen, que por cierto es un crimen genocida de lesa humanidad. De odio, sí. Porque ahí mataron a 10 niños, mataron a toda la familia, en fin. Y sabiendo ellos que los estaban matando. Cuando ellos mandan a los remolcadores con su chorro de agua, Sí. era para que la gente se cayera al mar y se muriera, y se ahogaron. Ahí hay, entre los 42 muertos, hay 10 niños. 10 niños. Ese es un crimen que algún día alguien va a tener que pagar Claro. por él. O sea, no es que queramos revancha, no, la justicia tiene que aplicar. Sí, es un hecho que no queda bien parado el régimen castrista con el No, eso fue un desprestigio. es una masacre, aquello se considera una masacre. Naciones Unidas lo considera una masacre, la masacre del remolcador 13 de marzo. Era una cosa que yo no me explico. Porque bueno, a partir de ahí que empieza el éxodo del maleconazo, que yo me acuerdo, ¿cómo se llaman las noticias? Que hablaban de la bomba demográfica de Castro hacia los Estados Bueno, Unidos. no, porque ahí cuando se producen estos dos hechos, Fidel vuelve a aplicar por tercera vez Claro. la estructura del puente. Del puente de Y Plata. entonces, en este caso, no lo hace con barco, lo hace, bueno, todo el que quiera irse, que se se vaya. monte en una balsa y se vaya. Y ahí se produce el fenómeno, está Clinton de presidente de Estados Ajá. Unidos, y Clinton tiene la inteligencia, o tuvo la inteligencia de decir, bueno, ¿qué hacemos con estos marielitos que están viniendo por el mar, además, en una forma muy riesgosa? Bueno, pues los recogen y los mandan para la base de Guantánamo. De Guantánamo. Y ahí en la base de Guantánamo, además, en Radio Martí se hicieron varios reportajes muy humanos. Y Radio Martí es la que empieza a poner nombres. Los periodistas que van a la base de Guantánamo empiezan a tomar nombres en unos papelitos y después los nombres se empiezan a dar a Cuba. Y la gente, o sea, el pueblo cubano que tenía familiares entre los balseros, Ajá. empiezan a conocer que los balseros estaban en la base de Guantánamo. base de Que Guantánamo. fue, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. O sea, el gobierno americano, el pueblo norteamericano, siempre ha sido muy generoso con las oleadas de inmigrantes cubanos buscando libertad. Ajá. Porque con Pedro Pan lo fueron, después con Camarioca lo fueron, con los vuelos de la libertad lo fueron. O sea, en todas las oleadas masivas de inmigrantes, pues este país, después viene la ley de ajuste cubanos anteriores, es en el gobierno de Johnson, que es una de las leyes, yo te diría que es un ejemplo de generosidad, la ley de ajuste cubano. Fíjate que en la famosa crisis de los balseros que se produce con el maleconazo y con el hundimiento, la masacre del 13 de marzo, vienen 32.000, pero oye, la cifra luce chiquita, pero tú te imaginas en el mar, en balsas muy frágiles. Madre querida. Bueno, o sea, ¿cuántos no se ahogaron? ¿Cuántos no llegaron? Más de 30.000 cubanos navegando en esos instrumentos que son En tan balsa, frágiles en que cámara de auto. se le iba el aire y se ahogaban, en fin. Fue un drama tan terrible Sí, señor. que por eso hay que darle las gracias al gobierno americano. Creo que fue 8 meses después de la crisis de los balseros, que al final son admitidos a Estados Unidos. Y se vacía Guantánamo de los Pero en un cubanos que estaban proceso allá. también, un proceso paulatino, ¿no? Un proceso no fue de paulatino. golpe. O sea, se hicieron toda una serie de registros de los que tenían familia y se comenzó. Sí, por- porque fue, un acuerdo en el 95 de que se iba a revisar caso por caso. Por eso fue que se demoró también. Y ya estaba vigente, por eso yo insisto mucho, en la ley de ajuste cubano. Es un proceso del Congreso norteamericano que es digno, es una joya. Yo siempre digo que esa ley es una joya de la legislatura americana. Y es una joya por su carácter humanitario. Claro. Este es otro error que hay sobre la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano no es para los perseguidos. La ley de ajuste cubano se hace, el espíritu de esa ley es para ordenar la migración. La migración. Ese claro. es el espíritu de la ley de ajuste cubano. No tiene que ver nada con razón política. Claro, en esa migración que está viniendo de Cuba hay muchos políticos y mucha gente perseguida y algunos Claro. que estuvieron presos. Pero Sí. es básicamente ordenar un caos migratorio. Y lo logró.
Este éxodo último tiene una característica diferente porque le dicen los balseros terrestres. Bueno, este es un éxodo, déjame decirte, un éxodo muy sufrido. Muy sufrido, muy peligroso. Porque, por ejemplo, el cubano puede ir a Ecuador, puede ir a Panamá, y después como los que están locos por no volver a Cuba, entonces entran en en la caminata centroamericana, ahí entran los coyotes, ahí entra un Los fenómeno. traficantes de personas, ¿no? Esto es horrible lo que tiene que pasar. Claro, eso pasa en el mundo. La crisis migratoria no es cubana ni es mexicana. Sí, por supuesto. La crisis migratoria, ayer mismo se hundió un barco de África yendo hacia... Una de las famosas pateras. Sí, hacia Italia. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano busca la libertad, busca la dignidad, busca el alimento, busca la seguridad. Mejoramiento de vida, eso es lógico. Entonces, el último movimiento migratorio cubano que no ha terminado, que es el movimiento de todo el trayecto centroamericano, llegar a México, en fin, es una ola migratoria muy maltratada, muy sufrida, y yo insisto que los gobiernos latinoamericanos, por una parte, incluyendo México, Trinidad, Tobago, todos esos países que de una u otra forma son receptores del dolor cubano, que piensen cómo resolver, y la única forma de resolver ese movimiento migratorio no es devolviéndolos a Cuba, no es devolviéndolos al terror de que sean acosados y maltratados en Cuba, es buscar un mecanismo legal, como hizo Estados Unidos, de legalizar esa migración, porque esa es una migración buena, esa es una migración joven, esa es una migración trabajadora, la mayoría son educados, son formados, son técnicos, entonces es una migración que merece un trato mucho más humano del que se le ha dado. Estoy de acuerdo contigo. Yo al menos siempre he defendido que pensemos, porque mira, el ser humano no es una piedra en el camino que nos encontramos que le podemos dar una patada. Claro. El ser humano es una persona que siente, que ama, o sea, es un ser con dignidad propia y que además con su derecho natural a ser libre. Muchas gracias por venir. Tú prestigias este programa porque tú eres un hombre que ha dedicado tu vida a la causa de la libertad de Cuba. Tú te mereces respeto, te mereces admiración. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Beatriz llegó a Cuba. Llegó el salve. Niña, como trae cosas a Cuba. Caballero, llegó a Cuba. Esa es la agencia de Miami, bro. Esa gente tiene los mejores precios. Esa gente no infla. Elena, la Cuba está muy buena. Sí o sí. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta, que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís Health Plans. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís Health Plan. Esto
sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Estamos de vuelta en Un Café con Pinelli. Tenemos a varios invitados en el programa para que nos cuenten sus experiencias, porque ellos fueron integrantes de los éxodos de alguna de esas etapas que hablamos ayer, que fueron varias. Y vamos aquí a conversar con nuestros amigos invitados, doctor Rondón, Abelino Barcia, y aquí también estamos esperando que vienen más, ¿no? Bueno, el primer gran éxodo que empiezan a emigrar hacia Estados Unidos fue el movimiento de Pedro Pan, el que trae a un grupo de niños cuyos padres se preocuparon por el rumbo que iba cogiendo aquello. Había no solamente lo que se dijo de la patria potestad, sino también el hecho de que ya no había una opción para la educación. Y entonces ya lo único que quedaba para la formación de esos muchachos era la palabra del gobierno. Estaba el enfrentamiento con las iglesias, con todo tipo de religión. Un materialismo ateo, y pues eso motivó de que se diera el primer éxodo, que se calcula alrededor de 14,000 niños que vienen a Estados Unidos. Hay 13,999 y este que es 14,000, que está aquí con nosotros hoy, Abelino Barcia. Y yo quería que más o menos nos contara, bueno, primero darle la bienvenida y darle las gracias por su asistencia al programa, y un poco que nos cuente, ¿no? Empezando con Abelino, porque fue el primer movimiento, ¿no? Sí. Nosotros fuimos uno de los primeros, mi hermano y yo. Ajá. Salimos en 14 de diciembre del año del 61. Ajá. La preparación vino de mucho antes, después de aquella masiva concentración del 60. Sí. Ya mis padres empezaron a preparar los papeles y los pasaportes y eso. Los hermanos maristas, que nosotros íbamos los maristas. Claro, hay una cosa que te dice, porque la Iglesia Católica jugó un papel fundamental en ese éxodo. Desde el principio. ¿Los maristas los apoyaron ustedes también, a los alumnos de los maristas? Cuando nosotros llegamos, los hermanos maristas estaban esperando por nosotros en el campamento. Ajá. Pues tenían unas personas ya que estaban en el aeropuerto y unas amistades que nosotros teníamos. ¿Qué edad tenías tú? 15 años. ¿Y tu hermano? 13 años. Ajá. Cumplía 13 años en enero y esto era en diciembre. Fue una experiencia muy, muy dolorosa. Sencillamente, y hasta el punto que mi hermano y yo nunca hablamos de eso, de esos 14 días que estuvimos en el campamento, no por nada malo, sino porque estábamos solos, sin los padres. Claro. Había una cosa que tú una vez me dijiste, pues bueno, creo que sepa que Abelino y yo nos conocemos hace muchos años, jugábamos pelota a la víbora, tirábamos piedras juntos. Pero bueno, hay una cosa que tu padre te dijo, jamás te separes de tu hermano. Bueno, mi madre nos pone las medias en la mañana de ese día del 14 de diciembre. No era natural en mi mamá que te viniera a poner las medias, porque nosotros teníamos que hacer las cosas por nosotros mismos. Ajá. Sobre todo a mí, porque ella me fue preparando para el éxodo. Y yo no estaba 15 años, yo lo que estaba era jugando en la calle, claro, fútbol, etcétera, etcétera, lo que estaba. Y me fue preparando para todo ese. Nos vestimos, nos fuimos al éxodo, nos fuimos para el aeropuerto. Hay muchas cosas que, por ejemplo, nosotros teníamos los gusanos, ¿te acuerdas que le decían gusanos? No los teníamos en la casa, los teníamos en casa de mi abuela, porque nosotros le teníamos miedo a los vecinos de arriba y a algunos vecinos, claro, que éramos completamente, llevamos años ahí, éramos amigos y de pronto éramos enemigos. Sí, eso no fue por parte de nosotros. Una ruptura muy dolorosa, eso fue una parte de las cosas más terribles. Entonces llegó el día, el momento de montarnos en el carro y irnos para el aeropuerto. Era una etapa. Tenías que entrar
en la pecera. Ajá. Tú llegabas y entrabas en la pecera, tus padres se quedaban afuera, así que la primera despedida es entrar en la pecera. Claro. ¿Ok? Estás viendo a todo el mundo afuera de lo que estaban con la familia, mi papá, mi mamá, unos tíos, etcétera, etcétera. El caso es que te tienen que chequear, te trataban, no te trataban mal, pero no te trataban bien, dentro de cuando estaba chequeando claro. las bolsas y todas esas cosas. Al fin y al cabo, ya entramos cuando estaba todo chequeado, mi mamá haciéndome señas, diciéndome cosas, pero no podía hablar porque no oías. Bueno, llegó la hora de montarse en el avión. Yo me levanto, mi hermano empieza a llorar, pero yo le digo, cállate, no llores. Él y yo miramos a mi papá y ahí fue donde rompimos, él empieza a romper. Mi mamá detrás del cristal del otro lado me ve y me dice, pues yo me frisé. Claro. Me dice, tú agarra tu hermano y dale. Yo lo que hago es eso, cojo a mi hermano en la mano y eso. Ya mi hermano está llorando. Yo tenía ganas de sentarme a llorar también, pero no tenía. Cogí a mi hermano y salimos caminando. Yo hice cierto gesto de felicidad o de alegría, pero de verdad no existía. Lo que pasa es que tenías que, ya en ese momento, te conviertes, yo que era un llorón para todo. Pero tenía que proteger a tu hermano. Pero tenía que proteger a mi hermano. Entonces yo cojo a mi hermano, nos vamos caminando, él está llorando y yo le decía, y esto yo lo sabía, me acordaba, pero nunca se lo dije porque no quería. Y me dice, no, si tú lo único que me decías, cállate la boca, no llores más, no cállate la boca. Y yo le decía, no llores más, que te están viendo, que te están mirando. Claro. Entonces, el recuerdo era mi padre en la esquina. Mi madre era muy fuerte, una mujer extremadamente fuerte, y entonces no demostraba emociones. Claro, estaba con su cara de yo. Pero y entonces nos pintamos en el avión. Mi hermano, como estaba llorando tanto, lo atendieron las hermosas, le dieron agua. Mucha de la gente que estaba alrededor de nosotros veían y entonces nos trataban de animar. Y estábamos bueno, salió del avión, mi hermano seguía más o menos llorando, pero ya se había calmado un poco. Llegamos, aterrizamos, ya era casi de noche, diciembre, tú sabes que estaban los amigos de mi padre, de Esteban Vázquez y la señora Teresa, que eran del barrio de mi papá de La Habana Vieja. Entonces, él me dio 2 pesos de regalo. Estaban pasando lo mismo que todos pasaban todos los cubanos en aquellos tiempos. No había abundancia de nada. Pero él, para que nosotros tuviéramos algo en el campamento. Nos montan en un pisicorre. Llegamos al campamento. No había nada más que una luz y 2 edificios a los lados. No se veía nada. En el momento que llega el pisicorre empiezan a salir los muchachos a gritar. Llegaron más. Entonces me dicen a mí, ¿tú vas para Matecumbe? Y le digo, no. Yo me quedo donde va mi hermano. Donde va mi hermano voy yo y donde estoy yo está mi hermano. Entonces, ahí empezaron, no hay donde. A mí me pusieron en un catre con una colchoneta y no había closet ni había nada. Tenía que tener toda la ropa en el mismo gusano abajo de la cama. Y ahí empezar tú sabes, a vivir en los 14 días que estuvimos allí. Porque yo enseguida vi que nos querían mandar para afuera. Era tu pasaporte, con ese viniste, ¿no? Sí, con ese pasaporte vine yo. Nos dieron dinero en el refugio y nos montamos una guagua un autobús, ¿cómo se llama? En la Greyhound y fuimos para Tampa. Se suponía
que ¿Ahí fueron para casa de algún familiar de ustedes? mi primo, Los Ferrer. Ah, ya. Los Ferrer. ¿Qué tiempo estuviste hasta que volviste a encontrarte con tus padres? 10 meses, exactamente. Uy, qué el 14 de octubre del 62. Tú que tienes hijos ahora, que tienes nietos, ¿qué tú piensas como tus padres se deben haber sentido? ¿Tú te has puesto en la situación de ellos? Sí, y en una fiesta que yo fui hace unos años atrás, el niño tenía 15 años, yo lo vi y yo le hice un comentario y la garganta se me trabó. Él dijo, yo quisiera saber si yo hubiera hecho la misma decisión que mis padres hicieron con mi hija, mi hijo, y yo tengo un varón de 51 años de edad, ¿vale? Que tener que enfrentar esa situación. No se lo rechazo, le doy las gracias y le di las gracias siempre por haberlo hecho. Mi papá tú lo conocías, tú te lo jugabas con él, hablabas con él. Mucho. Él siempre él lloraba todos los días en el cuarto de nosotros. Por supuesto, nosotros no sabíamos porque las comunicaciones eran muy malas en aquellos tiempos y tú no podías estar llamando y no había dinero. Mis primos ganaban 50 centavos a la hora. Sí, no, imagínate. Y había que unirse. Fue una etapa muy dura. Y realmente es conmovedora toda esa cosa. Fíjate, dos muchachos solos y además que cumpliste, no soltaste de la mano a tu hermano nunca. No. Yo sinceramente estaba planificando la forma de salir del país. En esa época me contacté con algunos amigos, porque todo era secreto, todavía no era permitido. Claro. O sea, si me cogí, era un juego. ¿Ya tú te ves graduado de medicina? Ya yo estaba trabajando en el Hospital Almejeira. Ajá. Yo era residente de cardiología. Y estábamos haciendo una balsa secretamente. Como trabajaba en la Almejeira, si te acuerdas, el maleconazo surge prácticamente muy cerca de la Almejeira. Muy cerca de ahí. Y todas las calles ahí de Centro Habana, empezaron donde estaba en Neptuno, fue donde se formó las primeras manifestaciones, las personas rompiendo las vidrieras, gritando. Uno de los hechos más llamativos fue cuando un doctor de la Almejeira salió a enfrentar a uno de los que estaba protestando. Era un ortopédico, le metieron un piñazo y bueno, así se formó todo, la algarabía en el hospital, nosotros mirando desde las ventanas del hospital, todo el revuelo, mirando en la televisión qué estaba pasando. Y bueno, ya se decide que dijeron que todo el que quería irse podía irse libremente. Ajá. Entonces, bueno, eso aceleró los planes porque ya nosotros estábamos listos para irnos. Me acuerdo que como las cosas de Cuba, pintorescas, montamos la balsa en un camión que estaba medio ponchado, no tenía los focos. Y entonces, bueno, sí. lo gracioso de aquel tiempo fue que un policía nos escoltó hacia la playa de Bacuranao. O sea, cosas insólitas, sí, inverosímiles. El policía fue que nos escoltó y cuando nos dejó ahí en la playa de Bacuranao, que fue donde nosotros partimos, nos dijo, y yo uso el 9, acuérdense de mí que yo uso el 9, para cuando lleguen allá me manden un par de zapatos. Esas historias estuvimos ahí en la playa, aquello parecía la marina aquí de Brickell, porque el cubano rápidamente, la picaresca cubana, empezaron a montar talleres para arreglar propelas de las balsas, los motores que se rompían, la gente que llegaban y tenían que regresar. Y entonces, el poder de la iniciativa privada aún en esas circunstancias. En esas circunstancias, vendiendo pizza para los balseros. Bueno, fue una cosa muy, muy emocionante. Emocionante no, sino que pintoresca, porque claro, de lo sublime a lo ridículo. Ya sí, aquello parecía una empresa por cuenta propia. Yo me acuerdo que yo tuve que regresar. Dejamos la balsa ahí, estábamos... y yo estaba en las Almejeira. Ellos, cuando tú te sentabas... Déjame hacer este cuento, porque este cuento es muy, muy gracioso. ¿Cómo no? Claro. A mí me entró una crisis de conciencia y yo me iba sí o sí. Pero yo me iba el lunes. El sábado yo dije, estoy de guardia. Si yo no voy a la guardia, voy a embarcar el médico que sale de guardia. Claro. Lo voy a hacer quedarse. Y como yo realmente no tengo que hacer nada, déjame ir al hospital. Voy al hospital a cubrir mi guardia. Y cuando llego al hospital, el médico que estaba conmigo de guardia, que era el jefe, yo era residente, el médico jefe no llegaba. Y yo dije, no voy a mencionar su nombre, pero yo dije, qué extraño, porque este doctor, si no está aquí o está muerto, se fue. Y me quedé solo en la guardia. Me quedé solo. El jefe de la guardia me dijo, te voy a dar la responsabilidad y te vas a llenar o de gloria o de lo otro.
Y me quedé solo y no pasó nada en el hospital. Al día siguiente, el lunes, el doctor Rondón con bombos y platillos y un héroe. Lo que me permitió tener más tiempo para ponerme a hacer la balsa. Claro. Entonces, llega el día que salimos, ya en ese entonces tenían un cerco alrededor de lo que era un perímetro de toda la costa cubana y no te dejaban llegar. La balsa de nosotros estaba bastante buena y ellos te dejaban avanzar hasta un punto en que te interceptaban y te preguntaban qué querías hacer. Y nosotros nos dimos cuenta que no íbamos a avanzar más allá de cierto límite y decidimos entonces ya que entregar la balsa y montarnos lo que se llamaba el buque madre, que ya era el último buque. Ya, o sea, nosotros salimos el día que Alarcón regresó de los Estados Unidos y que nos dijeron ese día por la noche, mañana por la mañana si están aquí lo vamos a coger preso. El que no se vaya hoy, ya lo tenemos que recoger en la playa. Entonces volvieron otra vez a cambiar de lo sublime a lo ridículo. Sí, habían llegado a un pacto. A un pacto. Entonces salimos ese día a las 5 de la mañana y estuvimos yo me acuerdo que navegamos 35 millas, porque eso fue lo que nos dijeron los guardacostas americanos. Y nos llevaron al famoso buque madre, en el cual era la última recogida de cubanos y habían 5,000 cubanos en ese buque. Era un buque, se decía en el buque madre porque era un buque que arreglaba a otros barcos. Entonces tenía una capacidad enorme. Había un ciclón que estaba rondando en aquel entonces y el buque madre que se movía y era una mole de hierro el buque madre. Estuvimos en el buque madre como 5 días bojeando otra vez. ¿Cuántos iban en la balsa? En la balsa mía iban 6 personas. Eran 2 matrimonios y yo y un amigo mío. Entonces llegamos a Guantánamo y nos dijeron, bienvenido en español y en inglés a la base naval de Guantánamo, que es un enclave americano en el territorio cubano. Y recuerden que ustedes no van a viajar a los Estados Unidos. Esa fue la primera palabra que nos dijeron en Guantánamo, que para muchos fue un cubo agua fría, porque era una ilusión que teníamos en llegar a los Estados Unidos. Y ahí empezó la vida. La vida, primero como una prisión, era una prisión típica. Compartimos la base naval de Guantánamo con los inmigrantes haitianos. Yo le preparé la historia clínica a cada uno de éramos 18 en la capa, le preparé su historia clínica, le preparé la historia del amigo mío y todos nos fuimos por una visa médica. Yo fui del segundo grupo que salió. Yo llegué en febrero del 95, y lo mismo, trabajando, yo iba en bicicleta a mi trabajo y le contaba a la gente y me decían, tú lo que eres un pesimista, ¿cómo tú te fuiste de Cuba a montar bicicleta? Porque todo el mundo piensa que uno llega aquí, le dan un carro y anda en el carro. Y yo iba en bicicleta, yo trabajaba por la madrugada en un laboratorio. Trabajaba de 6 a 3 de la mañana. Pero no tenía carro, mi familia no tenía los recursos económicos. Mi padrino me llevaba en carro y yo regresaba en bicicleta. Y así fue estudiando para los exámenes. Tomé los exámenes, los BOAS de medicina en el año 96, los pasé y empecé la residencia de medicina interna en el 97 y terminé la residencia en el 2000. Entonces, ¿revalidaste tu título? Revalidé mi título. Pero además de medicina. estudiaste otra carrera también. Estuve practicando hasta el 2008, que decidí por un problema de un challenger, un reto. Uno piensa que aquí las leyes son, que porque no te las sabes no tienes que cumplirlas. Y tuve ciertas cosas con la ley, no nada grave, pero sí cosas que firmaba. Yo decía, eso es estándar, y lo firmaba. Y después me daba cuenta que aquí no es nada estándar, aquí todo tiene un proceso y lo que tú firmas aquí tiene validez y tiene repercusiones. Señor. Y decidí ir a la escuela de leyes. Estuve en la escuela de leyes 3 años y me hice abogado y ahora tengo licencia en la Florida de abogado. Qué bueno, felicidades, de verdad. Adelante. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista.
Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Estamos de vuelta en Un Café con Pinelli. ¿Cómo fue? Cuéntanos. La visa que había de turismo era Guyana. Ajá. En ese momento, en el 2015, y se estaban yendo muchos cubanos por Guyana. Y entonces mi hijo estaba en Venezuela viviendo con su papá, hacía mucho tiempo. Y entonces yo dije, bueno, Guyana está muy cerca de Venezuela. Claro. Cuando llegué a Guyana, porque la idea mía era tomar una lancha de Guyana a Venezuela por $300. Y entonces cuando llegué a Guyana, la única que iba para Venezuela era yo. Todo el mundo me decía, pero tú estás loca, si Venezuela está en candela. Y digo, pero ¿qué pasa? Y tú querías ir a buscar a tu hijo que Y estaba yo allí, quería por ir a supuesto. buscar, yo dije, bueno, de Venezuela. Dice, no, aquí la posibilidad es irse para Brasil. En Brasil tienes que pedir refugio político, ahí te dan un salvoconducto y tú puedes continuar por Venezuela. Yo, bueno, de todas formas, lo mío era pasar por Venezuela y recoger a mí. Por toda la selva amazónica hasta Brasil. Madre querida. En Brasil ahí estuve una semana, me falta cruzar para Venezuela. Y crucé por Venezuela de noche, con unos mineros. Madre querida. Sí, y entonces ellos se portaron muy bien. Y en el primer punto de control ya de los policías me dijeron, ¿para dónde usted va? Digo, no, yo vengo a ver a mi niño, yo trabajo ahí en Brasil y vengo a ver a mi hijo y yo regreso, pero este fin de semana me lo vengo a pasar aquí a Brasil. Y entonces, bueno, tomaron en consideración que era la única, no venía con más nadie. Era la única y me dejaron pasar para Venezuela. Y llegué y le dije, Michelle, hay que continuar el camino porque ya Venezuela estaba imposible. ¿Pasaste por uno de los pasos de frontera normal? Todos los pasos de frontera. Y entonces en Cúcuta, ahí también nos pararon y los policías nos investigaron muchísimo. Veníamos 3 nada más de Venezuela. Se le dio un poco de dinero y estuvimos una semana esperando lanchas hasta La Miel. La Miel es una loma muy, muy alta, Tony, pero muy alta, que ahí muchos cubanos hasta infartos le dio. La Miel es una loma que divide Panamá de Colombia. De Colombia. Y había que subirla caminando. Pero la caminata era dura porque se venía con mochila y cosas y había veces que... O sea, estamos hablando de que no era un camino ni una escalera, No, era monte. Es monte. Y entonces, bueno, subimos, ya llegamos a La Miel, de lo más bien, y nos atendieron muy bien los panameños. ¿Cuántos venían ahí? Ya eran un grupo. Ya ahí se juntaron muchos cubanos. Había 3.000 en Puerto Valdía. Madre. Éramos 3.000 y el proceso de papeles. ¿Qué tiempo estuviste allí? Ahí estuvimos una semana, durmiendo ahí en el piso,
comiendo mal, imagínate, no había ya, pero éramos muchos. Y yo veía que venían más y más. Entonces había dos opciones, o tomar la selva caminando, o esperar allí a que te llegara tu turno para tomar un avión. ¿Y te decidiste por la selva? Me decidí por la selva. La selva es Darién. Ahí fue. Ahí fue la odisea, sí. 11 cubanos esa noche, cada uno tuvimos que darle $100 para poder, pero río abajo todo el tiempo, río abajo y cerca del río, por la orilla. Una noche, durmiendo, el río empezó a subir de repente. Anda. Porque empezó a llover y nos llevaron todas las mochilas, todo lo poquito que nos quedaba. Y nos quedamos sin nada, bueno. Ya tú sabes. Pero bueno, caminamos y a los 3 o 4 días ya el coyote nos dijo, ya están cerca del... Pero nosotros tenemos que regresar porque si la policía nos coge, nos dejaron allí botados. Nos perdimos, tomamos una loma para Colombia de nuevo. Ay, mi madre. Aquello fue horrible, pero bueno, gracias a Dios venían muchos, venían toda la gente de Nepal, de otros lugares, sí, y esa gente nos ayudaron muchísimo. ¿Cuántos días estuvieron en la selva y todo esto? Una semana, sin semana. Comer y sin nada. El agua del río era el... ¿Y caminaron toda esa distancia enorme? Sí. Y prendiendo fogatas y cosas para los animales, ahuyentar los animales. Fue muy duro. Fue muy duro. El agua del río era la salvación. Porque ya te digo, el día que el río subió y nos llevó todo, ya esa era la comida, el agua, todo era el agua del río. Dios. Para el otro extremo de la ciudad y ya ya ellos sí, los policías se hicieron cargo de nosotros. Eso fue hasta Panamá. En Panamá nos dieron 3 días nada más para estar ahí en Panamá. Ahí sí, sin dinero y sin nada. La suerte fue, mi amigo Gustavo. Oye, tenía que atravesar Panamá para seguir por Centroamérica para arriba, ¿no? Por Centroamérica para arriba. Dime tú, Nicaragua, ¿cómo fue? Nicaragua era un paso a través de una finca de una señora ahí que tú le dabas $15 y entonces el patio de su casa era lo que nos daba la posibilidad de seguir para... Todo el mundo tenía que organizar su negocio ahí. Todo el mundo tenía que pasar por ahí obligado. En México, una semana preso en Tapachula, mi hijo en una prisión. ¿Y tú en otra? Y yo en otra. Ah, María. Ahí estuvimos presos y a la semana nos dieron la libertad y nos dieron ya... O sea, ya le dieron un salvoconducto. Un salvoconducto para llegar a la frontera. ¿Y cómo fueron a la frontera? ¿En ómnibus? En ómnibus. ¿Qué clase odisea? ¿Y tú estabas nerviosa por venir al programa de televisión? Sí. ¿Qué cosa más grande? Esta mujer que lo que ha hecho es Odiseo no es nada, es un guanajo al lado lo que hizo. Este es un programa maravilloso, porque es un programa que sale del corazón de los seres humanos. Un abrazo a todos. Nos vemos. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro.
dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer